el libro de Hechos capítulo 17 y hoy día voy a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 25. El libro de Hechos capítulo 17 desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Amén. Dice así entonces el libro de Hechos, la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 19. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir, oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Hoy día quiero hablar y compartir una reflexión de la palabra, una enseñanza bajo el título Dando a conocer el Dios no conocido. Dando a conocer el Dios no conocido. Esta era la preocupación del apóstol Pablo. Y lo que hemos leído aquí era su intento de ayudar a la gente que estaba en Atenas, a los atenienses. Él tenía la gran preocupación de ayudar a la gente del mundo a que pudieran conocer al Dios que muchos no conocían. Y cuando uno lee este texto y conoce así, lo que Pablo vio en Atenas no fue una iglesia, no fue a cristianos. Él vio a ciudadanos de una ciudad, de Atenas, de Grecia, lo que hoy día es Grecia, la ciudad de Acaya en ese entonces. Y lo que él vio fue lo que la cultura estaba viviendo, lo que en ese tiempo la gente estaba viviendo, lo que ellos tenían a la mano para poder vivir esta vida, la realidad de la vida. El tema es que Pablo ya conocía al único y verdadero Dios. Y cuando llegó a Atenas y vio toda esa idolatría, cómo la gente estaban como ciegos tanteando, buscando el camino para encontrar solución para su vida, claro, él vio tanta idolatría.
Y si nosotros ponemos atención hoy, vamos a encontrar algo muy similar. Hoy día hay personas que están también, como a veces la Escritura dice, como ciegos, como nosotros antes estábamos, ciegos, tanteando, buscando el terreno. Ayer yo encontraba una noticia en internet acerca de una gran convención en la ciudad de Boston, una convención de la iglesia satánica. Iba a ser la convención más grande preparada del satanismo en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Se llamaba, o le pusieron como nombre, si recuerdo bien, SatanCon, esta gran convención. A veces estos nombres se asimilan a estas convenciones de los anime, ¿cierto? De estos personajes de Japón y China, y se les llama el Comic Con, por ejemplo, de los cómics, de estos superhéroes, Comic Con. Bueno, esta reunión se llamaba SatanCon en Boston y querían, la iglesia satánica y organizaciones satánicas alrededor del mundo, querían que esta fuera la convención más grande hasta ahora. Y la verdad es que uno puede tal vez sorprenderse y reírse de estas cosas que ocurren. Uno tal vez ni se imaginan de estas cosas. Pero queridos amigos, eso está pasando en nuestros días. Por ejemplo, el satanismo está haciendo algo muy atractivo para los jóvenes hoy, adolescentes de hoy, que quieren averiguar acerca de otra opción al cristianismo o la religión institucional. Y hay jóvenes, adolescentes hoy día que están probando el satanismo. Hoy día hay gente que está probando, sobre todo también muchos adolescentes y jóvenes están probando todo lo que son prácticas ocultas, religiones ocultas, buscando algo que les funcione. A veces nosotros leemos en las redes sociales estas teorías de conspiración que vemos a veces en YouTube de grandes artistas, cantantes, personas famosas que hacen un pacto con lo oculto, con la hechicería, la brujería, que hacen un pacto con Satanás para obtener poder, para obtener dinero, para ganar fama. Como nosotros le decimos, le venden el alma al diablo en un pacto. Yo te doy mi alma, pero tú me das fama, poder y dinero. Y la verdad, cuando uno escucha eso, bueno, esas son conspiraciones, atractivo y cosas así. Pero queridos hermanos, sobre todo los que estamos acá en Chile, si ustedes tuvieran la oportunidad, o yo tuviera la oportunidad, por ejemplo, de viajar a Venezuela. En Venezuela hay una montaña muy famosa. No sé si alguien sabe de esta montaña en Venezuela. No sé si saben de qué montaña me refiero. Una montaña donde se practica ciencias ocultas de las duras, la brujería dura. Usted puede encontrar algunas prácticas en YouTube. Y la verdad es que muchas de las personas que van a esa montaña, es así, van a buscar una vida mejor. Van a buscar a través del ocultismo encontrar respuesta para sus necesidades, tener fama, tener auto, tener dinero, tener una buena vida a través de esta parte de la vida. Y uno puede decir, ya, pero ¿cómo es tanto? Si usted gusta, tal vez busque en YouTube y van a ver algunas prácticas que se hacen en esa montaña en Venezuela. Hay gente que tiene su vida involucrada a lo que es el paganismo, a la hechicería, a la brujería, y que van y practican y atienden a esta montaña en Venezuela, pero muchos de ellos no solamente se quedan con Venezuela, muchos de ellos también viajan a Haití para buscar en Haití también otro tipo de experiencias ocultas, ciencias, religiones ocultas. Tal vez usted ha escuchado un poco acerca de eso, de la brujería en Haití. Queridos hermanos, la verdad, nosotros aquí en Chile no sabemos mucho de estas cosas porque no estamos allá, pero si usted tuviera la oportunidad de visitar esos lugares, la verdad que se aterraría de muchas cosas que pudiera ver allá. A veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas espirituales que ocurren en la vida real, porque estamos tan ocupados en nuestro trabajo, estamos tan ocupados en nuestra rutina diaria, pero hay cosas que están ocurriendo hoy, cosas muy sutiles en la televisión, en las redes sociales, en los jóvenes, cosas que parecen simples juegos. En los niños hoy día, mi hija a veces me cuenta de algunos juegos que tienen raíces de ocultismo. Este famoso juego, por ejemplo, Charlie.
algo muy similar a la tabla Ouija, pero se muestra como un juego simple para niños, entretenido. Queridos hermanos, a veces no nos damos cuenta que aún hoy estamos viviendo en un mundo muy similar a lo que era Atenas. Es verdad, tal vez cuando Pablo llegó a Atenas no vio gente endemoniada que se retorcía y tal vez cambiaba su voz y todo eso. Pero sí, él lo que vio al llegar a Atenas es que había un montón de dioses. De hecho, si usted investiga la cultura griega, se va a encontrar que ellos se basaban la cultura, la religión y la moral en muchos dioses griegos. Y uno de los más famosos, por ejemplo, es Zeus. Usted puede investigar eso. Cuando Pablo llegó a Atenas, se encontró con este mundo, que tal vez para otras personas era un mundo increíble de adoración a un montón de dioses. Pero la verdad, si uno se pone a pensar, se da cuenta que la gente tiene necesidades, la gente tiene problemas, la gente tiene a veces cosas difíciles que vivir y ellos están buscando algo que les dé solución a los problemas de su vida. Hay gente que ha vivido en la pobreza mucho tiempo y están cansados de la pobreza. Y ellos quieren tener otro tipo de vida y están dispuestos, por ejemplo, a entrar a ciertos cultos que le puedan regalar o entregar una mejor vida, fama, dinero y una mejor situación. Pablo entró a un campo, a una ciudad donde era muy diferente. Pero tenemos que ver nosotros qué es lo que Pablo hizo en Atenas. Dice, entonces cuando Pablo entró, comenzó a predicar en las sinagogas y en las plazas. Y hubieron personas que escucharon a Pablo, este apóstol, hablar acerca de algo nuevo, una nueva enseñanza. Y dice la Escritura que él se encontró con dos tipos de filósofos, los epicúreos y los estoicos. Estos filósofos que también son famosos y estas corrientes filosóficas hasta el día de hoy, los estoicos, esta corriente filosófica, ellos entienden que la vida debe vivirse a través de la razón, del intelecto y del conocimiento. Hoy día ustedes se pueden encontrar con personas que le dan mucho énfasis a encontrar significado de la vida a través del conocimiento, la razón y la inteligencia. Y de hecho hay sectas que están basadas en la búsqueda del conocimiento y la razón. Una de ellas es la masonería. Pero también dice que se encontró con otro tipo de filósofos que estaban propagando esta enseñanza. Estaban los estoicos, pero también estaban los epicúreos. Y ellos tenían como base de entender la vida y vivir la vida a través del placer. Los epicúreos buscaban el placer como fin de felicidad y entendían que la vida era una oportunidad para ser felices y cómo podían llegar a ser felices a través del placer. Estos eran dos ejemplos de corrientes de pensamiento y cómo la gente vivía su vida en los tiempos de Pablo. Buscaban algunos entender la vida a través de la razón, el intelectualismo y otros a través del placer. El vivir la vida hoy y vivirla a través del placer. ¿Será que encontramos personas hoy día así? Tal vez nosotros éramos alguien como estos grupos, que entendíamos la vida y tal vez para nosotros la lógica, la razón, el conocimiento era algo fundamental en la vida. O tal vez éramos también como los epicúreos que buscaban el placer. Tal vez nosotros éramos alguien que estábamos dispuestos, llegaba el viernes y nuestro cuerpo lo sabía bien. Y estábamos dispuestos a buscar el placer. Y estábamos listos para ir a la fiesta, a la rumba y toda la noche. Y no tan solo eran los viernes, sino los jueves también, como le dicen en algunas partes, que ya el jueves estaban listos para el día viernes. Fin de semana largo. ¿Será que también encontramos hoy día que la gente encuentra a través del placer una escapatoria a su vida? ¿Será que encontramos a personas que a través del placer buscan sentido a su semana? Bueno, Pablo se tuvo que encontrar también con este tipo de personas, pero dice que cuando él entró vio un montón de dioses y cuando comenzó a hablar acerca de Dios y de Jesucristo,
A estos filósofos y a algunas personas les llamó la atención esta nueva enseñanza y le pidieron que fuera a hablar a un lugar muy importante. En el versículo 19 se menciona el Areópago. El Areópago era un edificio que estaba en lo que se llama la colina de Marte. Era un edificio donde se juntaban los hombres y autoridades importantes, líderes de la sociedad, para tratar no tan solo temas cívicos, sino religiosos y morales. Era un lugar donde había debate, donde se presentaban posturas, ideologías, enseñanzas, donde se enseñaba tal vez cosas nuevas para lo que iba a hacer la gente en Atenas. Y no tan solo Atenas, sino a otras partes del mundo. El Areópago era un centro religioso también en Atenas. Y le pidieron a Pablo, los atenienses, ven y háblanos más de esto que tú hablas. Entonces él llegó al Areópago, entonces tomaron a Pablo y lo llevaron a este centro religioso para escuchar acerca de su enseñanza. ¿De qué está hablando este hombre palabrero, como nosotros vimos la semana pasada? Esa palabra palabrero en el original, esa palabra que hace sentido o quiere decir algo muy similar a una gallina cuando va picoteando la tierra, muele lo que va comiendo y a veces bota algunas cosas. Es decir, cuando hablaron de que Pablo era un palabrero, decían picotea aquí, picotea acá, enseñanzas y va desparramando algunas cosas. Este palabrero. Pero aún así lo invitaron a este centro religioso, el Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa. Pues todos los atenienses, dice aquí, todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Ese era Atenas. Un lugar para hablar cosas nuevas, para hablar acerca de religiones, ideologías, pero también era un lugar para escuchar, para oír, sobre tal vez algo que puedo yo llevarlo a mi vida y me puede funcionar. Algo a lo cual yo puedo abrazar y hacerlo mi creencia y con esta creencia vivir mi semana, mi día a día. Querían escuchar esta nueva enseñanza para ver si funcionaba, para ver si tal vez era una enseñanza valiosa. Versículo 22 dice, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, este edificio era un edificio medianamente grande, que podía contener a mucha gente. Imaginémonos lo que dice la Biblia, que Pablo en el Areópago, en el medio del Areópago, se puso en pie y toda la gente estaba dispuesto para oír. Y dice el versículo 22, que Pablo comenzó diciendo esto, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Ahora, lo primero que Pablo dijo aquí fue una verdad acerca de los atenienses. ¿Y cuál era esta verdad? Que los atenienses eran personas muy, pero muy religiosas. ¿Será que nosotros los chilenos somos religiosos? ¿Será que en Chile las personas buscamos la religión, nos interesa la religión? Y ojo con esto, la verdad es que cuando hablamos de religión y de religiones, no todo se trata del cristianismo. Hay distintos tipos de religiones. De hecho, hasta el ateísmo es un tipo de religión. El ateísmo es un sistema de creencia. Uno puede decir, pero si los ateos no creen en Dios, sí, no creen en Dios, pero ellos creen en algo más. Sus creencias están basadas o fundamentadas, puestas en algo más distinto a Dios. Ellos niegan a Dios. Ellos niegan el cristianismo, la Biblia y todo, pero aún así todos ellos tienen un sistema de creencias. Todas las personas en Chile creemos en algo. Todas las personas en Chile tenemos cierta religión y también cierta ideología, un sistema de creencias, de ideas, que nos llevan a poner nuestra vida en eso para vivir la vida real. Pablo dijo una verdad de los atenienses, varones, veo que ustedes, y percibo que ustedes son alguien muy religioso, en todo sentido. Y en verdad los atenienses eran muy religiosos. Ahora, ojo con esto, queridos amigos y hermanos.
El que seamos religiosos no quiere decir que estamos en lo correcto. La religión no es sinónimo de lo correcto, de lo verdadero. La verdad, hay un dicho popular que nosotros muchas veces se cita con esto de las religiones, que dice que todos los caminos conducen a Roma. Es decir, todas las religiones tienen algo que puede funcionar. Yo me recuerdo cuando era más joven y estudiante en la educación superior en Santiago y me tocaba a veces buscar un lugar en el centro donde comer con poco dinero. Entonces, por ahí, al final del Paseo Humada, llegando a la Plaza de Armas, hay un portal bien famoso donde venden completos, o vendían completos. Bueno, era lo que me alcanzaba, era un lugar especial para estudiantes, pero recuerdo una vez que me tocó ver unas personas vestidas de naranja en el Paseo Humada, estaban rapados menos con un poco de cabello aquí, ¿ya? Y estaban con unas campanitas cantando, ¿ya? Y regalaban literatura a la gente en el Paseo Humada. Y eso me llamó mucho la atención, nunca me he olvidado de eso. Me ha tocado ver personas predicando en la calle, me ha tocado conocer masones, personas que tienen también que ver con otro tipo de religiones orientales, no sé usted. La verdad es que todos nosotros somos religiosos en cierta manera. Todos nos preguntamos de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿De dónde venimos? O sea, ¿de dónde salimos? Bueno, hay algunos que están más del lado de la religión, por ejemplo, que tiene que ver con todo esto de los ovnis, UFO, todo eso, ¿cierto? Hay cultos, hay realmente cultos que tienen que ver con todo eso, con los UFO, todo lo que es ovni. Y uno puede encontrar mucho en las redes sociales. Los Anunnakis y todo eso. Y uno puede encontrar que hasta hay cultos acerca de eso. La verdad es que todos somos religiosos en alguna manera en nuestra vida. Y Pablo, cuando llegó a hablar en este centro religioso, él dijo la verdad, varones hermanos, tengo esa percepción que ustedes son muy religiosos. En todo sentido. Pero él no se detuvo ahí diciendo esto. Tal vez uno dice, Pablo estaba halagando a los atenienses, pero lo que él estaba diciendo era la verdad. Ellos son muy religiosos, eran personas muy religiosas. Porque mientras pasaba, dice en el versículo 23, Pablo decía, mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Bueno, la verdad es que hay descubrimientos arqueológicos, ya arqueólogos que han descubierto muchas cosas, nosotros sabemos en el mundo, pero hay algunos descubrimientos arqueológicos que han encontrado personas que trabajan en eso, y han encontrado algunos utensilios que tienen algunas grabaciones. Y adivinen qué dice la grabación. Al Dios no conocido. Y cuando han encontrado esos utensilios, esas cosas arqueológicas con esa inscripción interesante, aquellos que conocen el contexto bíblico se dan cuenta, oye, pero si en el libro de Hechos aparece esto, al Dios no conocido. Bueno, se han encontrado utensilios con esta inscripción, es decir, lo que vemos en la Biblia, de que Pablo al ver y estar por Atenas decía, veo que ustedes tienen ídolos, y un ídolo con esta inscripción al Dios desconocido no es algo ficticio, no es de mentira. Se han encontrado objetos arqueológicos con esta inscripción, al Dios desconocido o a los dioses desconocidos. Pero cuando Pablo estuvo en Atenas para hablar de religión, él comenzó a hablar de algo sumamente importante. ¿Qué es lo que adoramos? ¿Qué es lo que ustedes adoran? Dice, observé los objetos de su adoración. Querido amigo, hermano, ¿qué es lo que usted adora? Bueno, yo adoro a mi esposa, yo adoro a mi esposo. Yo adoro, a veces yo tengo un vecino que a mí me llama mucho la atención, porque lo veo muchos días de la semana limpiando su auto.
y limpiando un automóvil que tiene. Y lo veo que sale y lo limpia y le pone cera y le pone brillo y todo eso. Y yo decía, no podía tener todo ese tiempo. Pero hay personas que lo hacen porque es muy importante lo que tienen. Hay personas, por ejemplo, que adoran las carreras de caballos. Hay personas que invierten mucho dinero en las carreras de caballo. Hay personas que sueñan con tener caballos para la carrera. Hay personas que adoran eso. ¿Y qué es? Bueno, es una carrera de unos caballos, no puede decir. Pero hay personas que se vuelven locos con esta vida en las caballerizas, en los hipódromos y las carreras de caballo. ¿Qué es lo que adoramos? Hay personas que adoran objetos. Hay personas que adoran personas como hablamos la semana pasada, Cristiano Ronaldo, Messi y otros más. Hay personas que adoran su trabajo. A veces nosotros voy tan trabajólico, sus vidas, lo único que le falta es dormir en su trabajo. Hay personas que adoran su trabajo, porque su trabajo les da un sentido de realización. Pablo cuando entró a Atenas dijo, veo que ustedes también tienen objetos que son el centro de su adoración. Y dice, yo encontré algo particular en todos estos ídolos que ustedes tienen, que tenía esta inscripción al Dios desconocido. Y Pablo se valió de ese objeto de adoración, con esa inscripción al Dios desconocido. Se valió de eso para decirle, yo estoy aquí para hablarles de ese Dios. El Dios que ustedes no conocen, pero que yo conozco. Imagínense la atención de los atenienses ahí en el Areópago. Ese Dios que ustedes no saben quién es si pusieron esta inscripción, ese yo lo conozco, yo sé quién es. Bueno, nosotros sabemos que los atenienses tenían tantos dioses, ellos querían estar seguros de dar en el blanco, que todos los dioses que tenían, tal vez pensaron, a ver, ¿quién nos falta? Tal vez un Dios que nos pueda ayudar. Bueno, para estar seguritos, vamos a poner una adoración al Dios desconocido. Por si es que hay un Dios que nos falta, el Dios que no conocemos, tenemos que ponerlo ahí. Y así estamos con todas las bases cubiertas, estamos bien. No nos falta Dios que adorar, el que nos pueda ayudar. Bueno, Pablo se valió de eso diciendo, ese Dios que ustedes no conocen, yo quiero hablar. Y queridos hermanos, es lo mismo de lo que se trata hoy día. Hay mucha gente que adora muchas cosas y tratan de buscar lo que les funciona. Yo le hablaba la semana de algunos objetos también que se ocupan, ¿cierto?, para que nos vaya bien. No sé si ustedes han visto una pulsera, y creo que la verdad yo no he puesto mucha atención, la he visto así muy rápidamente. No sé si todavía la venden, pero en un momento era muy popular una pulsera que tenía muchas caras de santos. ¿Sí? No sé si era una pulsera que tenía un montón de caritas de santos y las vendían en la calle y todo eso. Es decir, a ver, si no me funciona uno, ten la seguridad que está el otro. Y si esos dos no te funcionan, ten la seguridad que tienes 4 más. Es decir, esa era la super pulsera que te mantenía protegido del mal, completamente súper bendecido, si es que la usabas. Bueno, era algo muy parecido a los atenienses. Muchos dioses, aún al Dios que no conocían, tal vez es Él el verdadero. Vamos a incluirlo. Y Pablo dijo, de este Dios yo quiero hablarles. De eso se trata hoy día. Hay mucha gente que quiere creer. Hay mucha gente que en verdad quiere abrazar, vamos a decirlo así, una religión. Hay gente que necesita ayuda en su vida. Hay gente que quiere buscar algo que le ayude a encontrar un sentido a lo que hace. O es todo ir a trabajar, llegar a la casa, comer algo, acostarse, volver a levantarse, bañar, desayuno, corriendo, ir al trabajo. ¿Eso es todo en la vida? Bueno, Pablo dijo, yo quiero hablarles de este Dios que ustedes no conocen, pero que yo conozco muy bien. Y queridos hermanos, de eso se trata el cristianismo. Vamos a poner esta palabra cristianismo como parte del concepto de religión. Aunque la verdad, el cristianismo no es una religión. El verdadero cristianismo no es una religión. Cristo no vino a comenzar una religión cuando Él vino. Es un rótulo que nosotros le hemos dado.
a este movimiento, a la persona de Jesús, a los que están involucrados con Jesús, el cristianismo, las ideas, las enseñanzas, lo que Jesús hizo. Nosotros le hemos dado este rótulo, el cristianismo, porque entendemos que la vida tiene que ver con religiones. Pero la verdad, el cristianismo no es una religión. Jesús no vino para comenzar el cristianismo. Cristo vino para restaurar la relación entre el ser humano y Dios. Él vino para restaurar nuestra relación con Dios. Y Pablo dijo, este Dios, yo quiero hablarles. El Dios que yo conozco muy bien. Hoy día necesitamos conocer a Dios, sobre todo en la iglesia. Necesitamos conocer el Dios que tenemos. El Dios de la Biblia, el Dios que conocía Pablo. Necesitamos en verdad poner mucha energía, poner mucho de nuestro interés, poner mucho de nuestra iniciativa para buscar conocer en verdad el Dios de Pablo. Y cuando Pablo dijo, yo le quiero hablar acerca de este Dios que ustedes no conocen, pero yo conozco muy bien, Pablo mira lo que comenzó a hablarles de Dios en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Lo primero que les dice acerca de este Dios que ellos no conocían, Pablo les dijo, este Dios que ustedes dicen que no lo conocen, yo les digo, Él ha creado todo lo que existe. Todo. Por eso también se le conoce como el Dios del cielo y de la tierra. Él ha creado todo lo que existe. Creó el tiempo, creó el espacio, creó la materia. Y eso lo podemos ver en el libro del Génesis. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Es decir, el Dios que conocía a Pablo era la fuente de todo lo que existía. Lamentablemente los atenienses no lo conocían. Pero Pablo estaba ahí para ayudarles, para decirles, el Dios que ustedes tal vez necesitan, que quieren conocer pero no saben nada, este es el Dios que creó todo lo que existe. Espacio, tiempo y materia. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en el mundo hay. De este Dios yo quiero hablarles. Y Pablo comenzó a hablar acerca de este Dios. Bueno, los estudiosos y también aquellos que se preocupan de conocer y entender mejor la Biblia dicen que este fue el primer mensaje de Pablo para personas que no eran judías, para que no estaban en un contexto judío. Y es por eso que lo primero que él quiso hablar con ellos no fue de Jesús de Nazaret, una ciudad judía, sino que él comenzó hablando acerca del Dios creador de todo lo que existe, en los cuales todo ser humano tenemos alguna relación con Él. Y dice que este Dios que ustedes no conocen creó todo lo que existe. Dice al final, la segunda parte del versículo 24, no mora en templos hechos por manos de hombres. ¿Se imaginan? ¿Se dan cuenta de lo que Pablo le estaba diciendo a los atenienses? Que estaban ahí en un templo religioso que ellos habían construido con sus propias manos. Pablo les dijo, el Dios no conocido que ustedes no conocen, pero el Dios creador de todo lo que existe, Él no mora en templo hecho por mano de hombres. En cierta manera, Pablo lo que le estaba diciendo a todos los que estaban en el Areópago, este edificio no vale nada para Él. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y a veces nosotros como cristianos y también muchos evangélicos caemos también en la idea de que Dios habita en templos, en capillas. Y no nos damos cuenta que el Dios creador de todo lo que existe, que no puede vivir en templos o en capillas o en locales, lo que Él quiere es morar y vivir dentro de cada persona. Porque adivinen qué, cada persona es una creación de Dios y Él quiere estar dentro de su creación. Pero aún nosotros caemos, no es que el lugar, es la presencia, que la gloria es un lugar. Sí, nosotros podemos bendecir ciertos lugares donde estamos como pueblo de Dios. Pero ojo con esto, Dios no necesita un lugar para ser adorado, glorificado, ni nada de eso. Dios necesita y quiere personas.
Pablo les estaba explicando, Dios, este Dios creador de todo, no mora en templos. Pero para nosotros a veces el lugar es tan importante y no nos damos cuenta que para Dios lo más importante son las personas. La Biblia dice que cada hijo de Dios, que cada cristiano es una piedra viva que forma este templo, la casa de Dios. Cada persona en esta ilustración. Y Pablo estaba intentando darles a conocer el Dios que no conocían. Y en el versículo 25, mira lo que dice Pablo de este Dios, el verdadero Dios que él conocía. Dice, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Pablo también les da conocimiento del Dios que él conocía. El Dios creador de todo lo que existe, que él sabía, era Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira lo interesante que él dice también a estas personas que no eran judías, que dice, no tan solo Dios no necesita templos para morar, sino que dice también que él no necesita ser servido por manos humanas como si necesitara algo. Queridos hermanos, no sé ustedes, pero a veces yo me he encontrado diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Y a veces los seres humanos llegamos a tal punto de creer que somos superiores a Dios. Señor, necesito que me bendigas, pero tiene que ser hoy día y ahora. A veces encontramos en algunos videos por internet de estos nuevos movimientos proféticos y apostólicos y algunos que han llegado a decir con arrogancia, cuando yo decreto, Dios tiene que hacerlo. Como si Dios estuviera al servicio de nosotros. Y no entendemos lo que Pablo tenía clarito, que Dios es soberano. Que Él es el creador de todo lo que existe, que Él es el que nos ha dado la vida. No se trata de que nosotros le vamos a decir a Dios lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y con quién tiene que hacerlo. Nosotros la verdad tenemos que, si lo conocemos, decir, Señor, que se haga tu voluntad aquí como se hace allá también, en tu presencia en los cielos. Porque el Dios creador de todo lo que existe es soberano. Y a nosotros, ¿qué nos queda? Su misericordia, su compasión, su gracia y su amor. Porque la Biblia es clara, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dejándonos claro que nosotros no podemos ganar nada de Dios. No podemos torcerle la mano, ni tampoco podemos decirle lo que tiene que hacer. Pero lamentablemente, aún en muchas iglesias, aún muchos cristianos que todavía creen de que Dios está a nuestro servicio, cometemos un error. Pablo estaba diciendo, Dios no necesita de las personas para que le sirvamos. Pero qué grande es el Dios que tenemos, que Él quiere que nosotros le sirvamos con estas manos. Somos tan imperfectos, tan limitados, llenos de errores, llenos de miedos, de temores. A veces somos cabezas duras, somos porfiados, pero aún así Dios quiere y nos invita con estas manos a servirle a Él. Y cuando nosotros vemos quién es Él y quiénes somos nosotros, vamos a entender de mejor manera la gracia de Dios que habla la Biblia. La gracia, el favor, la misericordia, la compasión de Dios con su creación. Pablo le estaba hablando a los atenienses y poniéndolos al día acerca de este Dios que ellos no conocían. ¿Ustedes creen que Dios los va a necesitar ustedes por su inteligencia, por su capacidad? Dios no necesita de manos de hombres, ni ser servido por manos humanas, como si Él necesitara algo. Señor, a veces oramos, Señor, por si no lo sabes, quiero decirte que el hermano y la hermana tal están haciendo esto. Por si no lo sabes, quiero ponerte al tanto. Como si Él no lo supiera. Como si necesitara algo de nosotros. A veces yo estoy orando y me doy cuenta que le estoy contando toda la historia a Dios. Y cuando caigo en cuenta, a veces digo, debe estar aburrido porque Él ya sabe todo el cuento. ¿Cuál es el Dios que tenemos? ¿Que es limitado en conocimiento? ¿Que tenemos que ponerlo al tanto? ¿Que tenemos que ayudarle? ¿Que tenemos que decirle, mire, yo creo, Señor, tu palabra dice esto, pero yo creo que es mejor hacerlo de esta manera?
porque eran los tiempos de Moisés, pero Señor, estamos en el siglo XXI. Pablo estaba diciendo y poniendo a la gente en Atenas al tanto del Dios que ellos no conocían. ¿Cómo es este Dios? Es tan grande que Él no necesita del ser humano ni ninguna ayuda de nosotros. Pero también dice, puesto que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Queridos hermanos, lamentablemente hoy día vemos también, hay personas que miran su relación con Dios o a Dios como una religión a la carta. Es decir, como aquello que vamos a ver qué me ofrece. Y muchas veces en Atenas era así. Si usted investiga, por lo menos en lo que era la cultura griega, va a encontrar por lo menos 12 dioses griegos. Había dioses de la vida, había dioses de la muerte, había dioses de la mujer, había dioses de la guerra, había dioses de la fertilidad, de la sensualidad, había dioses para todo. Y muchas veces nosotros tomamos lo que es el caminar con Dios de una manera algo parecida. Esto me gusta, pero esto no me gusta. Esto sí, esto que dice la Biblia sí, hay que decirlo, pero esto otro, no, eso no hay que decirlo. Y muchas veces nosotros vivimos un cristianismo a nuestra manera. Vivimos un cristianismo a la carta. Yo quiero a Dios en mi vida, pero no quiero estar comprometido con Él. Quiero que Él me bendiga, quiero que Él prospere mi vida, mi trabajo, mi casa, pero yo no quiero servirle porque no tengo tiempo para Él. Pero sí tengo tiempo para pedirle que Él me bendiga. Muchas veces nosotros queremos, tal vez como estos atenienses, escoger lo que nos gusta para adorar, para aceptar y creer. Pero Pablo le estaba diciendo a ellos, el Dios que ustedes no conocen y que yo conozco no es un Dios, en buen chileno, no es un Dios a la pinta nuestra. No es un Dios a nuestro gusto, el que decir, mira, el Dios que yo creo es así, así, así. No, hay un solo Dios. Y nuestro conocimiento debe estar ajustado a quién es Él. Y nuestra relación con Él debe estar ajustado a quién es Él. Pero a veces nosotros pensamos que Dios tiene que ajustarse a nuestra vida, a nuestros gustos y preferencias. Bueno, Pablo le decía, ese es el Dios que ustedes no conocen. Y si nosotros tenemos un Dios así y estamos viviendo nuestra relación con Dios así, la verdad todavía no conocemos bien a Dios. Pero Pablo estaba ahí para ayudar a la gente, diciéndole, el Dios que yo conozco, el verdadero Dios que creó todo lo que existe. Él no necesita templos y lugares para vivir. Él no necesita la ayuda de nosotros ni manos. Él no necesita de eso. Este Dios es el Dios que da vida, es el Dios que da aliento y también es el Dios que tiene la capacidad de todas las cosas. ¿Cuál es el Dios que tenemos nosotros? Si nos encontramos diciendo, no, es que eso es muy difícil, lo veo complicado, acuérdese del Dios que tiene usted. ¿Cuál es el Dios que tiene usted? La Biblia dice que nuestro Dios, el Dios creador de todo lo que existe, Padre de nuestro Señor Jesucristo, es todopoderoso. La Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Para nosotros hay muchas cosas imposibles, pero el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino para decirnos, ¿cómo eso sí es posible para mí? No, se trata de si ustedes pueden creer, porque para Dios todo es posible. Y si nosotros tenemos fe en este verdadero Dios, dice el Señor Jesús, podemos hasta mover montañas. Bueno, esa es una hipérbole. Yo creo que ninguno de nosotros hemos visto montañas moverse, ¿cierto? La cordillera de los Andes moverse sería algo impactante, ¿cierto? Pero a veces vemos problemas como una montaña en nuestra vida. A veces vemos situaciones tan difíciles como una montaña y nos asusta. Pero Jesús dijo, si ustedes tienen fe, podrán decirle a este árbol, a esta montaña, sálete de ahí, pónete en el mar. Cosa tremenda que nadie pudiera imaginar. Dice, si creemos en Dios. ¿Cuál es el Dios que usted tiene? ¿Cuál es el Dios de la Biblia? ¿De los no se puede? ¿De las limitaciones? ¿Cuál es el Dios que predicamos aquí cada domingo? ¿Cuál es el Dios que usted quiere escuchar? Queridos hermanos, hoy día hay muchas opciones y hay iglesias para todos los gustos, pero hay un solo Dios. Y ese Dios era el Dios de Pablo, el Dios que él quería predicar, el que él quería anunciar y que la gente lo conociera. El verdadero y único Dios.
Y cuando él estaba anunciando de este Dios, estaba llegando al punto de hablar que este Dios todopoderoso tenía un hijo, quien había resucitado de entre los muertos. Y cuando él estaba llegando al punto de conectar a Dios con su Hijo Jesucristo, dice la Escritura que los atenienses en el Areópago le dijeron, no, a ver, lleguemos hasta aquí. Porque eso de la resurrección es muy increíble. Y dice la historia bíblica que detuvieron a Pablo en su exposición porque le fue muy difícil aceptar lo de la resurrección. Como hablamos algunos días atrás, la semana pasada, si Jesucristo resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, algo que es imposible para nosotros, ¿habrá algo imposible para Él, quien resucitó de entre los muertos? ¿Cuál es el Dios que tenemos? Cuando Dios le dijo a su pueblo Israel, pasen el Jordán, conquisten Canaán, mandaron unos espías, ¿se acuerdan? Y estuvieron ahí varios días en Canaán observando para ver si era posible obedecer a Dios y conquistar la tierra prometida. Cuando volvieron, la mayoría de los espías dijeron, no se puede. Somos como langostas en tierra de gigantes. Pero hubieron 2 testigos que dijeron, Josué y Caleb, podemos conquistar, porque Dios está con nosotros y Él es más poderoso. Lamentablemente el pueblo de Israel decidió creer a aquellos que dijeron, somos como langosta en tierra de gigantes, no podemos, no se puede. Decidieron creer ese mensaje. Y la Biblia dice que esa generación murió. Pero Josué y Caleb permanecieron vivos. Y la Escritura dice que ellos de esa generación fueron los únicos que pudieron entrar a esa tierra prometida y conquistarla en el nombre de Dios. ¿Cuál es el Dios que tenemos? ¿Cuál es el Dios que usted tiene? ¿Qué es lo que está viviendo en la semana? ¿Algo imposible para Él? ¿Será que tenemos que decirle a Dios cómo tiene que hacer su trabajo? O tal vez nosotros decirle, Señor, ten misericordia de mí. Por favor, guíame, úsame. Permíteme adorarte. ¿Cuál es el Dios que creemos? ¿Cuál es el Dios que tiene usted? Es importante que nosotros como iglesia y como cristianos sepamos muy bien el Dios que adoramos. Amén.